si es que existía esa imagen de que en Morena y en la Cuarta Transformación eran distintos. No, hombre, no. De casos. ¿Qué tal los viajes de los morenos? Yo considero que la seguridad sí es uno de los temas, pero más allá de porque haya sido muy emblemático, sino porque vimos disminuir. Yo que reviso mes a mes las cifras, tanto las preliminares como las cifras del secretariado, cómo fueron bajando el número de homicidios diarios, cómo fue bajando esta disparidad que hay siempre entre preliminares y las definitivas o las del secretariado. Tú dices que no necesariamente la ves como tema, pero pues está en los planteamientos de Lourdes, de Nidia, de Sofía. Pero no como el más importante, ¿no? Parece importante el tema de seguridad, pero en el control. Lo que se logró hacer para reducir los homicidios dolosos, sobre todo porque nos mostró... Atender a las causas. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo Ciro Gómez Leiva no pudo aguantar la rabia en el último día del año y demuestra nuevamente que sigue siendo su padre de estos vendepatrias, el expresidente López Obrador, al cual no lo pueden superar. Pero es algo que le moleste muchísimo más, que en este caso es la Cuarta Transformación y todo lo que la conforman. También se molesta muchísimo con su propia periodista, cuando le pregunta qué es lo mejor, y escuchen muy bien lo que hace, que se ponga muy fúrico el mismísimo Ciro Gómez Leiva. Recuerden, amigos y amigas, que este vendepatrias le molesta la Cuarta Transformación porque es otro que perdió muchísimos contratos multimillonarios y como ahorita del 2018 a la fecha no le toca un solo centavo, andan pero muy enojados. Vamos a escucharlo, amigos y amigas, a ver si una la corren. Ahorita lo platicamos. La agenda de las noticias, qué es lo que sucedió en el 2025. Pues no hemos entrado todavía al tema de los personajes o quién es el personaje de acuerdo con esta mesa de trabajo de por la mañana con Ciro Gómez Leiva, el personaje 2025. Ya nos dijo Ciro antes de la pausa que él trae, creo que 5 personajes, dijo 5 propuestas, 5 cartas ganadoras. 5, ¿no? 5. Y en una de esas si se acumula otro, ahora que los escucha a ti y a Sofía, pero por lo pronto traigo 5 ganadores. Personajes, no como Sofía, que luego, ¿te acuerdas que el año pasado proponía la reforma a la ley de aguas? La encuesta de... ¿Cómo se llama la encuesta de consumo de drogas, no? La encuesta de consumo de drogas. Ese era su personaje del año, mira. Pero bueno. Y seguimos. Y todavía no llega el personaje, además. Ay, Miriam Moreno. Bueno, Sofía, ¿por dónde andan las noticias contigo? Pues escuchando un poco la revisión que hacían, yo considero que la seguridad sí es uno de los temas, pero más allá de porque haya sido muy emblemático, sino porque vimos disminuir. Yo que reviso mes a mes las cifras, tanto las preliminares como las cifras del secretariado, cómo fueron bajando el número de homicidios diarios, cómo fue bajando esta disparidad que hay siempre entre preliminares y las definitivas o las del secretariado. Y un caso que habían pasado por alto, el de Carlos Manso, es muy simbólico en el tema de seguridad, pero está colaboradores de Clara Brugada. Este año fue secretaria particular y su jefe de asesores aquí en la Ciudad de México, un caso que sigue sin resolverse y que sin duda marcó la agenda en temas de seguridad aquí en la ciudad. Este año también falleció el Papa Francisco, quedará para la historia ese tema. El tema del gusano barrenador es un tema con el que iniciamos el año y que va un poco de la mano de las protestas, tú lo decías, Ciro, hace... No lo vais a proponer. No, es la revisión, pero tú decías hace unas semanas el tema de los productores agrícolas, que es quizá una de las protestas más amplias que hemos tenido en los últimos años en el país, que se dio en prácticamente todos los estados al mismo tiempo. De mayor cobertura territorial al mismo tiempo, entonces eso tampoco lo podemos pasar por alto, ya para no repetir lo que han dicho. Creo que el tema del Mundial un poco se va dibujando este año, será el próximo cuando entre ya con más fuerza. Estos son un poco los temas que veo de este año que no habían tocado. Pero, ok, entonces tus temas... pero todavía no tengo mi personaje, yo lo tengo muy claro. No, ahorita le vamos a entrar al tema de los personajes, pero a mí me parece importante el tema de seguridad, pero en el control. Lo que se logró hacer para reducir los homicidios dolosos, sobre todo porque nos mostró... Atender a las causas. Pues no sé si fue... Más que atender a las causas fue combatir a los criminales. Y nos muestra que se podía hacer. Que pasaron 6 años del presidente López Obrador sin hacer nada y en un año lograron bajar 30 homicidios dolosos menos, con una estrategia de seguridad diferente, que aunque no lo digan, es una estrategia diferente. Bueno, pues ahí está la seguridad, Ciro, que tú dices que no necesariamente la ves como tema, pero pues está en los planteamientos de Lourdes, de Nidia, de Sofía. Pero sí, como el más interesante, ¿no? Sofía, quizá el gran hecho, no el gran personaje, no el gran suceso noticioso, fue el cambio, que ya lo habíamos visto desde finales del año pasado, pero que este año creo que se concretó el cambio por fin de la política de combate al crimen por parte del gobierno federal, con todas las imperfecciones que se quiera, con todas las dudas y limitaciones, pero después de 6 años, yo diría además, incluidos los últimos del gobierno Enrique Peña Nieto, de no confrontar a los grupos criminales, el gobierno mexicano dijo o tomó la decisión de empezar a hacerles frente, quizá no con toda la decisión que algunos esperan o que el país necesita, pero ese puede ser uno, y quizá el gran hecho noticioso, no necesariamente
la noticia más importante. Como diría el gran Carlos Marín, si nos está escuchando, saludos. Lo más importante no siempre es lo más noticioso. Así es. Pero por su importancia, el salir a confrontar a los criminales es una obligación de un Estado, de un gobierno, y el que lo haya hecho este año el gobierno mexicano me parece uno de los hechos más importantes, quizá el más importante de todos. Sí, no, sin duda, sí, me parece que sí. Pero entonces sería el planteamiento cambio de política de seguridad. ¿Verías alguna otra cosa? No, bueno, ya había hablado de todo El tema fue de la Carlos relación Manso, por de ejemplo. México con Estados Unidos y todas las variantes que tiene por ahí. No variantes, todos los ángulos informativos, noticiosos. Todo el año estuvimos hablando de Trump, todo el año estuvimos hablando de México, de Trump, de aranceles, que si nos imponían aranceles. Vimos cómo Trump cumplía con una dureza brutal, ¿no? La amenaza de expulsar, de liberar a Estados Unidos de migrantes, como lo hizo, y las historias desgarradoras en medio. Ese fue otro gran hecho, pero hay varios más. Está también el tema de la reforma, todo lo que trajo la elección del Poder Judicial. En fin, temas hay varios. Ahora, si vamos al personaje, pues ese lo vemos un poco más. Sí, lo vemos si quieres un poquito más adelante, ¿no? Lo vemos más adelante porque vamos a hacer en un par de minutos una pausa, pero sí creo que sin duda es el tema de la agenda, o el tema de la seguridad, más que de la agenda, el tema de la seguridad en varios frentes, ¿no? Porque lo que reclama Donald Trump, como bien dices, es un tema, si no me responden con esto y no me dan seguridad en la frontera, entonces lo que voy a hacer es los voy a invadir, ¿no? Entonces nos sentamos a platicar y le pongo una serie de soldados que hasta la fecha, Ciro, una serie de integrantes de la Guardia Nacional siguen en toda la frontera para que los migrantes, programa exitosísimo, ya no brinquen del otro lado de los Estados Unidos, ¿no? Tan es así que son cifras históricas. Como tema también que marca este año, se cayó a pedazos, si es que existía esa imagen de que en Morena y en la Cuarta Transformación eran distintos. No. De casos. ¿Qué tal los viajes de los morenos? Ligados a personajes de Morena, por no hablar del ridículo del verano. Ese sería otro de los grandes sucesos. Sí, de los grandes temas. Las vergüenzas del verano, de todos estos personajes supuestamente austeros, dándose la gran vida con recursos públicos. Porque no les alcanzaría por sus sueldos de personajes públicos, no les alcanzaría con recursos del erario en Japón, en España. Esa es otra gran historia, las vergüenzas del verano guinda. El color hoy en la mesa, de por la mañana. Sí, los morenos viajando por diversas Pudieron partes. haber abierto la toma para que se vieran los guindas. Pero... Ahí están, Ciro. Mira, no, la otra. Ahí está. Acá están. Somos unas infiltradas. Qué barbaridad, ¿no? Que haber preguntarles por qué no le participaron la información a Lourdes, ¿no? Para que a lo mejor valorara si se quería vestir de ese color. Bueno, vamos a ir a pausa. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. El mismo Ciro no supera al expresidente López Obrador. Entendemos que si no hablan de él, como todos los vendepatrias, ahora sí que no comen. Pero en este caso le molestó muchísimo que ese periodista dijera de lo que tanto se ha quejado. La seguridad se ha combatido como nunca. Y hay que recordarles algo, amigos y amigas, porque dicen que durante 6 años el expresidente López Obrador, hay que recordarle, puso los cimientos. No se tenía la mayoría, no se podía aprobar muchísimas reformas que actualmente de la mano de la Cuarta Transformación está haciendo, y por eso está atacando más duro y contundente de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero eso jamás lo van a aceptar estos vendepatrias. Es tirar por tirar, agredir, mentir, y como lo hemos visto, les duele muchísimo. Imagínate, si te quedaste hasta el final del video, escuchaste cómo le molestó el color guinda que se pusieron las blusas 2 de sus periodistas. Hasta dónde llega el dolor que les genera a estos vendepatrias. Y ya para finalizar, vemos cómo les duele de un lado, pero el otro no les salpica, porque cuando sí hablan de los viajes de la Cuarta Transformación, que hay que decirlo, jamás ha molestado un diputado, un senador, un presidente municipal, un gobernador. Ganan muchísima lana, se les paga muy bien, y por eso se les exige que trabajen correctamente, que se van a Europa, que si viajan, les recontrará. Lo que no se vale es robarle un solo centavo al erario público, que eso sí se debe juzgar. Pero bueno, por esa parte de los viajes que no le gustan, recordarles que cuando son del Partido Acción Nacional o de los priistas, y eso no los mencionan por ningún lado. No oíste a un Ciro, a una Azucena, a López Dóriga, ninguno, mencionando los viajes exorbitantes o las mansiones que se han comprado a diestra y siniestra los vendepatrias de la oposición. Pero algo que sí pueden comprobar, justificar, y con sus mismos gastos lo pueden, con sus propios ingresos, los que vienen siendo de la Cuarta Transformación,